Buenas, buenas. Bueno, estamos en un nuevo video en el cual te vengo a traer un tutorial donde te voy a mostrar cómo programar cómo programar el envío de mensajes dentro de la aplicación de WhatsApp, ¿vale? Esto lo investigué más o menos y se puede hacer de forma nativa con la versión de WhatsApp Business, o sea, hace para los negocios. Pero para WhatsApp normal, al menos en los dispositivos Android, no es tal cual como algo pues así fácil de hacerlo o de pues para hacerlo de forma nativa con la aplicación. Al menos todavía la fecha que estoy grabando, que es 10 de marzo. En los dispositivos iPhone sí se puede hacer esto de forma nativa, pero pues solamente es para los iPhone. Para la versión de Android encontré dos aplicaciones con las cuales se pueden hacer este tipo de proceso. Puedes utilizar una u otra dependiendo pues la compatibilidad con tu teléfono. Aquí te voy a mostrar estas dos. ¿Por qué? Porque una directamente no la abre en mi teléfono. ¿Por qué? No lo sé, pero no la abre. Mira, creo que es esta. Si yo le doy, aquí se queda y no inicia nunca la aplicación. Ya la reinicié, ya la reinstalé y no inicia, simplemente da error como de que no está respondiendo la aplicación. Me da las opciones de esperar y cerrar la aplicación. Pero pues está la otra opción por si la primera no te funcionó. Me parece que son muy parecidas una entre la otra, pero pues ya dependerá, te digo, cuál es la que te funciona a ti y cuál no. La otra se llama, bueno, es esta que tenemos aquí, se llama SK Edit, me parece. Creo que es esta, ¿dónde está? Sí, SK Edit. Las aplicaciones son totalmente gratuitas en la Play Store. Simplemente vas, la buscas, le pones SK Edit. Aquí está. Y es esta que tenemos aquí. Mira, a ver si enfoca mi cámara. Bueno, es esa que tenemos aquí. Te digo, es totalmente gratuita. Se llama SK Edit Schuler and Auto Reply, que es como programador y autorrespuestas. Ya nada más le daríamos en abrir. Son un poquito tardadas y laboriosas de configurar, pero pues no es nada del otro mundo. En este caso, pues aquí lo tenemos. La otra me parece que se llama Wasabi. Sí, que se llama Wasabi. Le damos aquí en buscar Wasabi. Aquí está. Le damos aquí. Y es esta que tenemos aquí. Aquí está el nombre, se llama programar mensajes. Te digo, son las únicas dos aplicaciones que encontré para hacer esto. Al menos a las que encontré, ¿vale? Puede haber más, pero pues son las dos que encontré. Esta es la que te digo que no me abre, así que no te podría mostrar en este video cómo funciona o cómo configurarla, pero me parece que son bastante similares una entre la otra. Y sí, sí funcionan. Mira, aquí yo entro a la que se llama SKEdit. He programado estos dos mensajes solamente como para hacer una prueba. Y para programarlos es bastante sencillo. Solamente le doy aquí en más. Configuro qué aplicación quiero que se envíe un mensaje. Por ejemplo, tenemos WhatsApp. Tenemos esta, no me acuerdo cómo se llama, pero tenemos Telegram, Messenger, Instagram, email y una llamada. Tenemos la de, vamos a entrar en WhatsApp. Aquí nos da las opciones que tenemos que configurar, por ejemplo, los destinatarios, o sea, la persona a la que le vamos a enviar el mensaje. Le voy a dar aquí en más, tenemos en más, WhatsApp, destinatarios más, WhatsApp, seleccionamos la aplicación y ahora sí selecciono este número que es .me, ¿vale? Es un chat conmigo mismo. El título pues puedes ponerlo, igual no importa. El mensaje es el que importa. Vamos a ponerle, este es un mensaje programado. Ahí está, bueno, programado. Bueno, porteado le vamos a poner, portando. Este es un mensaje portando, porque no se escribió el otro. Podemos generar miniaturas, le podemos adjuntar algún archivo. Y lo que interesa también es la fecha de programar. Aquí, como lo ven, está la sección programar para el martes 10, que en este caso pues es hoy mismo. Lo voy a programar dentro de unos minutos para que esto se vea aquí a cámara cómo es que funciona, ¿no? Tenemos el tiempo a la hora que lo queremos mandar. Si mandar, en este caso sería a las 10. Ahorita mismo son las 10:30. Lo voy a poner a las 10:32. Ahí está. Le damos OK. Tenemos algunas etiquetas, preguntarme antes de enviar, etcétera, ¿no? Y para configurar que todo esto esté funcionando correctamente, tenemos este símbolo en la parte de arriba que es un símbolo rojo. Le damos aquí y nos pide todos los permisos necesarios para que esto funcione. En este caso, como lo ven, yo tengo todo en verde, excepto este. Pero pues es una cuestión. Le voy a dar en listo, le voy a dar en ignorar. Y la tarea ya queda programada. En este caso ya está a un minuto esto de que funcione.
Pero te digo, esto ya lo puedes programar tú la hora que tú quieras, el día que tú quieras, pero tiene una contradicción o una limitante. En este caso aquí están mis manos, ¿vale? Creo que esto ya está pronto a activarse. Nos va a pedir lo que es la aplicación, la contraseña de nuestro teléfono. Esto para que por si tu teléfono tiene alguna contraseña, pues no te la pida muchas veces y solamente ya le das la contraseña. Esta misma tiene un pase y pues directamente haga esto en automático. En automático. Mira, aquí ya está esto. Y bueno, creo que se apaga la pantalla. Son las 10:31, ya están pronto las 10:32 y esto ya va a cambiar y ya empieza a funcionar. Ahí está, mira. Como lo ven, inicia un temporizador. Ahí está, 3, 2, 1. Ahí está, se abre WhatsApp en automático. Se selecciona el usuario que yo puse. Se envía el mensaje y en la parte de arriba tenemos el mensaje fue enviado con éxito. ¿Cómo lo comprobamos? Pues bueno, ahora sí entramos a WhatsApp, entramos a la aplicación y aquí tenemos el mensaje que habíamos programado, que es este es un mensaje portando, porque pues no se pudo escribir programado. Y te digo, como lo ven, sí funciona. ¿Cómo lo configuramos? Pues bueno, déjame mostrarte más o menos cómo funciona esto. Lo voy a entrar a la aplicación, le voy a dar en borrar todos los datos, ahí está y listo. En este caso ya tengo la aplicación como si fuera totalmente nueva. Al momento de abrir la aplicación nos va a pedir algunos permisos que son totalmente necesarios, ¿vale? Como lo ven, aquí tenemos el inicio de la aplicación. En este caso pues iniciar sesión, yo le voy a dar aquí arriba donde viene adelante. Esperamos un poco a que cargue esto. Viene permisos de las notificaciones, le damos que sí, permitir. Aquí viene bienvenido a Skedit, acceder al soporte por chat, le damos en entendido. Y ya, una vez ya iniciado en esto, le damos aquí donde viene más. Seleccionamos la opción que queramos enviar mensaje. En este caso da igual porque como no hemos configurado la aplicación, debemos de configurarla. En este caso le voy a dar aquí donde viene WhatsApp. Y como lo ven dice verifica y completa los permisos de la aplicación para que no haya problemas. En este caso pues le vamos a dar en el botoncito rojo de la parte superior derecha y seleccionamos todos los permisos que vienen aquí para que esto funcione. En este caso ya hemos permitido el permiso de notificaciones y ya está el permiso de ahorro de la batería, pero pues bueno, vamos a darle en cada uno. En este caso viene auto start, le vamos a dar donde viene permitir. Vamos a buscar aquí la aplicación que se llama Skedit con la S. Aquí está, le damos en permitir. Ya está hasta arriba, ya está encendida la opción de autoinicio. Le damos a dar atrás. En accesibilidad le damos en habilitar permisos. Nos va a llevar al menú de accesibilidad. Le vamos a dar donde viene aplicaciones descargadas. Skedit, aquí lo tenemos. La prendemos. Nos viene esta como advertencia. No hay ningún problema. Esperamos el temporizador y le damos a dar en donde viene a aceptar. Bueno, ya casi, mira, ahí está, aceptar. Ya hemos cumplido dos permisos. Atrás, ahí están. Ya ya está en verde, este otro ya está en verde. Bueno, a ver si enfoca mi cámara porque como que no enfoca a veces. Pero bueno, ahí ya tenemos dos permisos. También tiene otro apartado donde viene otros permisos. Le damos a dar en donde viene que sí, ahí están. Otros permisos, bueno, ahí creo que no se vio. Otros permisos. Y prendemos estos, le damos en permitir siempre y permitir siempre, todos deben estar en verde. Atrás, ahí están. Dice por favor confirma que has habilitado todos los permisos requeridos, le damos que sí. Aquí ya está en verde, esto ya está en verde y falta de omitir el bloqueo de pantalla. Te digo que si tienes algún bloqueo de pantalla aquí te va a pedir el PIN o la contraseña. Podemos desactivar el bloqueo de pantalla, pero bueno, aquí lo tenemos y ya tenemos en verde, otro en verde de activar selección múltiple de contactos, ahorro de batería. Simplemente le damos a dar aquí uso de la batería de las aplicaciones, buscamos el Skedit en este caso para que siempre esté encendido y que no haya ningún problema. Skedit, aquí lo tenemos. Permitir el segundo plano y listo, ¿no? Una vez ya configuró todo esto, ya te va a permitir enviar los mensajes programados. En este caso ahora sí ya podemos hacerlo del inicio del video. Seleccionar la aplicación, escribir el mensaje, seleccionar el destinatario o los destinatarios y programar el envío. En este caso pues la fecha, ¿no? La fecha, la hora y si queremos repetir esta acción pues mensualmente, semanalmente, diariamente, por una hora o no repetir. Y ya, una vez que ya hayas configurado todo esto, se va a enviar el mensaje, ¿no? Y bueno, pues tío, si yo te cuestión este video, espero el video te haya gustado, te haya servido y nos vemos en la siguiente en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.